Este, si bien no hubo las posadas así como antes, pero pues sí hubo muchos eventos masivos. Entonces no nos cuidamos, estas son las consecuencias, Héctor, y pues nos pasamos. A la conversación, al platillo fuerte de esta mañana, que es un tema bastante interesante, como lo anunciaste al inicio de este programa, en esta conversación que tendremos con Pavel Guzmán, a quien insisto la bienvenida a este espacio, en el cual pues bueno, nos enfocamos a analizar sí temas político-electorales, pero también sociales que tienen incidencia, por supuesto, en la vida pública. Y pues bueno, han tomado una determinación, un grupo de comunidades, y la determinación ha sido tajante y contundente. Es no o permitir la instalación de casillas para este proceso electoral. Sería importante para quienes nos están siguiendo en este momento poder pues apuntar de manera precisa a qué se debe una determinación de este tipo, cuáles son las causas que llevaron a que las comunidades tomaran esta posición frente a este proceso electoral que para muchos se antoja muy importante. Sí, pues reitero, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiéramos comentar es que esta es una determinación que asumen las asambleas generales de cada comunidad, que es la máxima autoridad. Y también pues comentar que esto no es algo nuevo, esto no es algo que tenga 3 o 6 años, sino esto es algo ya que tiene más de 20 años en las comunidades, y no es únicamente del pueblo purépecha, son varias comunidades. También comentar que esto no es algo radical, algo revolucionario, sino nosotros sostenemos que es un derecho colectivo. Por ejemplo, estábamos recordando justamente que los compañeros mayas desde 1994, hace 27 años, pues no permiten la instalación de casillas allá en los 31 municipios autónomos rebeldes zapatistas que tienen, ni en los 12 caracoles y sus juntas de buen gobierno. También recordamos claramente cómo en el 2004 la comunidad de Nurío, de Quinceo y de Urapicho no dejaron instalar casillas, o luego el 2011 la comunidad de Cherán, luego en el 2015 Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Urapicho y las comunidades unidas que le llaman de Cherato, Cheratillo, Orúscato y 18 de marzo tampoco. Y luego en el 2018 otra vez otro grupo de comunidades como Aranza, Santa Fe de la Laguna, Cevina, San Felipe de los Herreros y San Belito Palermo, pues no dejaron instalar casillas. Y también recordábamos el caso de los compañeros nahuas. En el 2009 tampoco dejaron instalar casillas en Ostula, en Pómaro y en Coiré. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que ya tiene mucho tiempo en las comunidades originarias, y nosotros pensamos que obedece a diversos factores, entre los que hemos observado. Pues uno es que efectivamente los partidos políticos dividen a las comunidades, porque las decisiones se toman generalmente a través de las asambleas generales en una comunidad, y con los partidos pues es a través de las dirigencias de los propios partidos, es decir, son decisiones particulares o individuales o de partido. Entonces esa es una cuestión que dividen. Otro, nosotros decimos que se trata de no le dejan otro camino a las comunidades más que continuar sus procesos de autonomía. Estábamos revisando el presupuesto de egresos del gobierno del estado para el 2021, y veíamos que para las comunidades indígenas pues tienen destinados 24 millones para la atención integral, así dice, de los pueblos originarios a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y veíamos que esto pues es altamente discriminatorio. Al zoológico, por ejemplo, les están dando para este año 47 millones. Es decir, somos para el gobierno del estado y para el Congreso del estado, donde están los partidos políticos representados de todos los colores, las comunidades indígenas somos menos importantes que el zoológico. Entonces, para dar un ejemplo, a las comunidades
de acuerdo con su número de habitantes, en el censo del 2010, que hablan una lengua indígena o una lengua materna, le corresponden 2.026 millones, conforme su número de habitantes, y le están asignando 24 millones. Entonces, por eso vemos que siempre hay permanentemente pobreza, marginación, discriminación en las comunidades originarias, y ese es otro factor de desencanto de los pueblos y comunidades, porque no les dejan otro camino más que continuar procesos de autonomía, porque no hay presupuesto para su atención en ningún lado. Igual pasa con el presupuesto del gobierno federal, fue reducido un 50% del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y por supuesto lo que hemos visto también es de que hemos visto que, contrario al discurso oficial, en varias comunidades todos los partidos políticos de todos los colores, verdes, tricolores, morenos, de todos, se unen en contra de los procesos de autonomía. Eso lo vimos claramente en la comunidad de Comachuén, donde los partidos se unieron para quitar un consejo de gobierno comunal e imponer un consejo a favor de los partidos políticos, como está pasando justamente en Nahuatzen. Si observan en Nahuatzen, quienes están, que tienen alguna función dentro del nuevo Consejo Ciudadano Indígena, se van a postular para un cargo en diversos partidos políticos. Entonces, esa es otra cosa que observamos, que se unen todos los partidos en contra de procesos de autonomía. Y finalmente, pues también insistimos que otro ejemplo es cómo el Congreso del Estado legisla, y estamos hablando de los diputados de todos los partidos, legisla a espaldas de las comunidades, no los consultan. Han presentado por lo menos 5 o 6 iniciativas de ley que afectan profundamente a los pueblos indígenas, y ninguna ha sido consultada. No hay ninguna sola acta de Asamblea General que valide algún proceso de consulta. Bueno, pero a ver, nomás la gran pregunta es, ¿y los que quieren votar dentro de esas comunidades tienen sus derechos ciudadanos? Algunos lucharán por ellos, el caso de Sabina, donde ya hay interpuesto una queja para que se respete sus derechos de votar, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ustedes convivir con eso, vivir con eso? ¿Cómo lo manejan? Sí, en el caso de Sabina fue el caso de un regidor del PRD quien interpuso este juicio para la protección de los derechos políticos electorales, pero lo hizo desde una perspectiva particular, o desde una perspectiva de los derechos individuales. Y nosotros sostenemos que las comunidades tienen más que derechos individuales, derechos colectivos. Lo que hemos visto, y esto también se ha visto a través de la historia, es de que para no violentar este derecho que también tienen algunas personas de comunidades a ejercer su voto, lo que hacen muchas comunidades, como las que ya mencionamos, es de que se instalan casillas especiales. Eso pasó en el pasado proceso, sí, en el antepasado proceso. Entonces, ya con las casillas especiales se evita que haya algún confrontamiento, porque principalmente eso es lo que preocupa o nos preocupa, que vaya a haber un enfrentamiento en las comunidades, propiciado incluso por estas decisiones unilaterales, nosotros sostenemos, y que van a ser y están siendo combativas también jurídicamente. De las dos formas, jurídica y en movilizaciones. Sí, será de las dos. Hay un acuerdo de Asamblea General de Autoridades que se respaldará a las comunidades que no deseen instalar casillas como parte de su libre autodeterminación política, como parte de su autonomía, como parte de las elecciones por usos y costumbres. Entonces sí se acordó realizar también movilizaciones
y también hacerlo vía jurídica. Uy, perdón Héctor, pero a ver, dime, ¿cuántas comunidades en ese momento? Es que no entiendo porque hay como dos organizaciones que luchan por lo mismo. Sí, bueno, comentar que estos procesos de autonomía no son exclusivos de una comunidad, de un consejo, de un colectivo, sino, insistimos mucho, esto viene desde hace 20 años. Entonces, por supuesto que hay diferentes grupos, aristas, consejos, frentes de comunidades, y sí, efectivamente hay algunas comunidades que ya decidieron no dejar instalar casillas. Nosotros en el Consejo Supremo están en proceso de consulta. En breve daremos a conocer las comunidades, algunas que ya hicieron sus asambleas generales. Por ejemplo, es la comunidad de Sevina, la comunidad de San Benito, Palermo, la comunidad de Aranza, que ya decidieron en asambleas generales, y las otras, la gran mayoría, están en proceso. Han manifestado que no quieren instalar casillas, pero aún no realizan las asambleas generales por todo este contexto precisamente de la pandemia. Entonces sí, nosotros pensamos o imaginamos que por lo menos habrá un grupo importante de comunidades, de cerca de 10, que no permitirán, de los grupos que sean, que no permitirán la instalación de casillas. Pero también creemos que no es algo que preocupe al sistema político electoral en su conjunto, porque si revisan bien, hay 500 comunidades indígenas, y el máximo que no se podría, pues serían unas 10 alrededor. Entonces, en realidad, más es una cuestión de que respeten la autonomía de las comunidades. Sin embargo, pues no quieren hacerlo porque es un peligroso ejemplo para otras comunidades. Pero muchas de estas, de los temas o de las demandas legítimamente planteadas, porque como lo refieres, es un olvido histórico, es una historia constante o permanente de pues, mantener de alguna manera las comunidades indígenas como que en cierto olvido, pues, que no hay oportunidades de desarrollo, no hay inversión real, y pues bueno, esto se refleja presupuestariamente. Muchos de estos problemas son de solución proveniente desde el Ejecutivo y del Legislativo, que no necesariamente tienen que ver con el tema o las autoridades político-electorales, según mi apreciación. ¿No es la ventanilla incorrecta para que se está acudiendo? Pues es un tema también altamente debatible. Ajá. Primero, pues efectivamente los ayuntamientos pues son una creación. El primer ayuntamiento que hubo en México fue el de la Villa Rica de Veracruz, de la verdadera cruz, que hizo Hernán Cortés. Es decir, no es una institución propia de los pueblos originarios, sino es una institución impuesta. Y desde ese entonces ha servido para aislar, para segregar a las comunidades en un primer momento, y en un segundo momento para discriminarlas presupuestalmente. No hay, por ejemplo, en Michoacán, o no había hasta el 2004 ningún solo municipio que diera lo que le corresponde a las comunidades indígenas, fueran tenencias, encargaturas del orden o lo que fueran, sino fue hasta que las comunidades se movilizaron. La primera que hizo esto fue la comunidad de Norío. Fue por medio de movilización que les arrancan a los ayuntamientos, porque si los discriminan, no hay una inversión real, les dan migajas del presupuesto y sí las utilizan, por supuesto, electoralmente. En el tema de si es una cuestión del tribunal electoral o el tribunal administrativo, sí es un tema que está presente, porque hace poco la Suprema Corte de Justicia determinó que no es a través de los tribunales electorales donde se debe de exigir esta cuestión, no especifica a través de cuáles. Entonces precisamente es algo muy debatible, porque ahora dejan 2 vías, o se presume que hay 2 vías.
el tribunal administrativo o por medio de un amparo. Entonces sí es un tema que va a continuar durante mucho tiempo. Actualmente hay 13 consejos de gobierno comunal, entonces pues es solamente el inicio. Nosotros pensamos que si bien ya la Suprema Corte cerró esta ventana, esto no quiere decir que se niegue el derecho, porque en la Constitución aún se encuentra establecido. Entonces es cuestión de buscarle otros mecanismos jurídicos. Oye, padre, entonces, a ver, haga lo que haga, hagan lo que hagan los órganos electorales, hagan lo que hagan los gobiernos, es una decisión tomada. No instalar casillas, por lo pronto tú contemplas que pueden ser 10 comunidades indígenas donde la decisión en ese momento podemos decir que es definitiva, no es negociable, no está discusión. Es una decisión tomada a través de las asambleas generales. La forma que podría revertirse, una de las únicas formas, sería a través de otras asambleas generales. Mientras no sea así, ya es una decisión establecida por la comunidad. Por eso lo que se busca es combatir esta decisión unilateral del tribunal por medio jurídicamente y por medio de movilizaciones. Pero entonces, para entender un poco más, me queda claro de que solamente las asambleas pueden revertir una decisión ya tomada hasta aquí de junio. ¿Cuál podría ser un motivo por que se revierta esa decisión o de no instalar casillas? ¿Que el gobierno que haga, que los órganos electorales que haga, o que el Poder Judicial que haga? Es que, por ejemplo, el tribunal no tienen la resolución de que se haga otra asamblea, sino nada más ordena que se instalen casillas, y para eso pues puede mandar a la fuerza pública, y es lo que a nosotros altamente nos preocupa. Es decir, no están viendo el problema desde todas sus aristas, desde la cuestión de los derechos colectivos y desde la cuestión de las propias comunidades, sino que toman decisiones desde escritorio. Entonces no está realmente claro el qué hacer. Por eso lo que nosotros estamos sosteniendo, pues insistimos mucho, es de que se tiene que combatir esto en los tribunales y con la movilización, porque no está nada determinado hasta el momento. Sin embargo, hace un momento hiciste un planteamiento que me pareció bastante interesante, que yo entiendo, y me vas a aclarar esa situación si la entendí bien o no. No hay un rechazo a que haya una alternativa de que quienes quieran acudir puedan acudir a estas casillas especiales. Es decir, no hay una oposición a que los habitantes de estas comunidades donde las asambleas han definido no permitir la instalación de casillas, no hay una provisión para que los habitantes de estas comunidades puedan ir a esas casillas especiales a ejercer su derecho. Sí, esto ya ha pasado en los últimos 3 procesos electorales, que quienes deseen ejercer su voto lo hacen en casillas especiales, o sea, me refiero a 5 kilómetros, a 3 kilómetros en la comunidad inmediata, donde hay condiciones para que puedan ejercer su voto. No se está prohibiendo a nadie tajantemente que no pueda salir de la comunidad ni nada de esas cuestiones, sino lo pueden ejercer ahí. Se trata de evitar un confrontamiento, cosa que no ve el Estado, llámese el gobierno federal o gobierno del Estado o gobiernos municipales. Él lo que quieren es que el sistema de partidos continúe, no le interesan tanto los derechos colectivos de las comunidades. Entonces, ni hasta el momento ni instalación de casillas, ni permitir que vayan los candidatos a hacer proselitismo. Sí. Está prohibido. Sí. En esos términos. Ni dejar instalar casillas, ni dejar hacer actos de proselitismo, ni campañas electorales, ni propaganda política. ¿Tenemos un estimado de cuántas casillas implica una determinación como esta que no se está instalando? Recuerdo que el año pasado fueron alrededor de 14. ¿En cuántas comunidades? En 7 comunidades. No, el año pasado, el pasado proceso electoral. Fueron 14, entonces me imagino que han de ser alrededor de unas
18, 20. Ajá. Entonces podría incrementar en este proceso electoral en función de que serían más comunidades las que se estarían sumando. Sí, porque la vez pasada fueron 7, entonces ahora serían alrededor de 10. Vas a disculpar, pero ¿cuál sería la gran demanda para revertir la situación? ¿Cuál será, en términos breves, coloquiales, cuál sería la gran demanda que ustedes dicen, solamente con esto podemos revertir la situación o no se puede revertir? No se puede revertir en muchas comunidades porque forma parte de los procesos de autonomía. Y a través de la autonomía tienen su seguridad por medio de las rondas, tienen su consejo o tienen sus jueces tradicionales, su sistema de justicia. Entonces el revertir esto les afecta profundamente, por eso en muchos casos no es reversible. En muchos casos. ¿Y en los pocos casos? Pues es que también algunas comunidades lo han hecho analizando la coyuntura política. Recuerdo perfectamente el caso de la comunidad de Nurio, que fueron los primeros o de los primeros que no dejaron instalar casillas. Y la comunidad realiza un análisis de la coyuntura política. Y en algunas ocasiones sí dejan instalar casillas, pero dejan instalar casillas para ellos poder participar y inferir en los procesos electorales locales, y muchas veces logran que quienes ellos proponen quede en el ayuntamiento. Entonces es una decisión coyuntural, pero siempre es a través de las asambleas generales. Y lo que nosotros decimos es que respetamos profundamente la libre autodeterminación, que eso es precisamente la toma de decisiones en asambleas. Van por la autonomía las comunidades, la autonomía, dicen no casillas, no partidos políticos. Sí, así es. Pues bueno, yo preguntarte, de manera mucho particular, cada lucha tiene frente a sí una ruta trazada, una calendarización, una ruta crítica para ir desahogando una serie de acuerdos, no sé qué sigue en el horizonte, qué es lo inmediato. Sabemos ya que 3 comunidades ya realizaron sus asambleas, que es lo que nos acabas de comentar, están por venir. Imagino que las asambleas de las otras comunidades que irán tomando decisiones en función de esta coyuntura político-electoral, pero ¿qué sigue? Sí, son dos cuestiones. Una es cuestión de las que está en consulta de las comunidades para ver si dejan instalar casillas electorales o no, y otra cuestión también que es paralela, que es que varias comunidades están iniciando otros procesos de autonomía. Es decir, el pasado lunes tuvimos el segundo foro estatal presupuesto directo para todos los pueblos originarios, y ahí se determinó que 4 comunidades ya inician su proceso de autonomía. Estas 4 comunidades es la comunidad de Sirahuén, la comunidad de Santo Tomás, la comunidad de Cuanajo y la comunidad de Angahuan. Estamos viendo si se incorpora alguna otra más, pero por el momento son las que ya decidieron que se van a iniciar sus procesos de autonomía, y esto quiere decir la realización de asambleas generales para nombrar subconsejos de gobierno, el inicio del procedimiento jurídico, ya sea vía amparo o vía el tribunal administrativo, y se realizó también la creación de una comisión de ayuda mutua comunal o de ayuda mutua por la autonomía, donde varias comunidades estarán acompañando estos procesos. Entonces, estas comunidades a su vez también van a consultar dentro de sus comunidades si desean instalar casillas o no. Es decir, son 2 procesos paralelos. Por un lado, comunidades que ya en pasado tiempo no dejaron instalar casillas como parte de su autonomía, y por otro lado unas que apenas van ingresando. Entonces depende de dónde, en qué parte del camino de su autonomía vayan, cómo puedan ir tomando las resoluciones. Y en ese paso de la autonomía van de que requieren que las prestaciones financieras gubernamentales vayan directamente y sean ahí administradas, ¿no? Sí, la cuestión del presupuesto directo es un proyecto a mediano y a largo plazo. El mediano, pues, es que las comunidades obtengan de los municipios la parte proporcional que le corresponde. Eso es a nivel local.
pero luego a nivel regional o a nivel estado también se tiene la idea de que se tiene que demandar al gobierno del estado para que entregue el presupuesto conforme el número de habitantes. Hace rato decíamos que entregaba 24 millones cuando le corresponden más de 2.026 millones. Y estoy hablando con el censo del 2010 y con el criterio de hablar alguna lengua. Falta todavía el criterio de autoadscripción. Entonces ese es el segundo nivel, que también se demande al gobierno del estado, pero para eso se ocupa una correlación de fuerzas o una unión de comunidades, por lo menos 100 comunidades, para poder tener esa fuerza. Por supuesto que no es lo mismo enfrentar a un ayuntamiento que enfrentar al estado. Incluso también se puede mandar al gobierno federal por la parte presupuestal que le corresponde a los pueblos indígenas de Michoacán. ¿Cuál sería el mensaje que les darías a los partidos políticos y a los órganos electorales? Pues que observaran este problema desde la óptica de la visión de que es un derecho colectivo de las comunidades y que fue una decisión que tomó en asamblea. La impugnación que se tomó, que hicieron algunas personas, pues en realidad fue encabezada por los propios partidos políticos, pero no fue el camino. El camino, en todo caso, es una resolución de las asambleas generales, insistimos, y nunca hubo tal. Nuestro llamado es para que se respeten estos derechos colectivos y respeten los procesos de autonomía de los pueblos originarios, que son derechos y conquistas que vienen desde mucho tiempo de resistencia y lucha de los pueblos indígenas. Esto no es algo nuevo, esto no es algo radical o revolucionario, esto no es un capricho, sino forma parte de la larga caminar de lucha y resistencia de los pueblos indígenas. El llamado es para que respeten estos procesos de autonomía que hay en las comunidades indígenas. Finalmente, para algunos, para otros evidentemente no, pero es como una balcanización lo que están haciendo. Sí lo has oído, ¿no? Sí, término. Sí hemos escuchado que es que usan ese término, pero en realidad quieren asustar pues a la ciudadanía porque no hay tal. Si observan ustedes, insistimos, hay alrededor de 500 comunidades indígenas. De esas 500 hay solamente 13 consejos de gobierno comunal y este es un proceso que lleva más de 20 años, no es un proceso de un día para otro. Entonces no se va a balcanizar, y además también si se revisa todas las comunidades que están en esta lucha o que están consideradas indígenas se concentran en 12 municipios. O sea, no se va a balcanizar el Michoacán ni nada. A los que sí les afecta, por supuesto, es a los ayuntamientos, pero y a los partidos. Y a los partidos, por supuesto. Bueno, Héctor, pues estamos terminados, se nos agota el tiempo y pues te agradecemos, Pavel, y bueno, cualquier situación, pues estamos en contacto, Héctor. Así es, efectivamente, reiteramos, este espacio es un espacio abierto para poder dialogar y analizar sobre todo a fondo los temas que son importantes en la agenda pública de la entidad. Te agradecemos mucho que hayas acudido a este llamado y pues sí, insistir en que puedas recurrir aquí a explicar algunas de las decisiones o determinaciones que se van tomando en las comunidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues gracias. Así es, efectivamente, muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través de esta transmisión que hacemos en las plataformas de Acueducto Online y Metapolítica.mx. Recuerden seguirnos en redes sociales, seguir no solo las transmisiones, sino también los contenidos, los reportajes, entrevistas, las galerías, compártanlas. Y pues bueno, nada más que desearles que tengan un excelente día y nos saludamos mañana.